Muy buenos días a todos. Otro año más me dirijo a vosotros en calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias. Queremos agradecer, en primer lugar, al alcalde de Grado, don Antonio Rey, a doña Patricia Álvarez, concejala de Cultura, a nuestro compañero Gustavo y a todo el personal municipal que de una manera u otra han participado en la organización de este encuentro, su acogida y la excelente disposición demostrada durante los meses de preparación. Gracias también a Andrés Alonso Moutas, que ha diseñado el marcapáginas que les han entregado como recuerdo del encuentro, y, cómo no, a Rosa Montero, por permitirnos distraerla de su último proyecto. Es un auténtico placer tenerla aquí con nosotros. A vosotros, miembros de los clubs de lectura de Avilés, Cangas de Narcea, Carreño, Castrillón, Castropol, Gijón, Gozón, Grado, Lastres, Lena, Llanera, Mieres, Navia, Noreña, Oviedo, Pravia, Riaño, Ribera de Arriba, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Tineo y Valdés, os agradecemos vuestra asistencia y, sobre todo, la fidelidad y el apoyo que mostráis a las bibliotecas durante todo el año. Me corresponde pediros que vuestras intervenciones sean breves, concretas y no repetitivas para poder escuchar al mayor número de personas posible. Que debéis mantener los teléfonos móviles en silencio y que todo el que quiera puede compartir en las redes sociales todo lo que aquí se escucha y se ve con el hashtag que hemos creado para esta ocasión, #4, y las siglas de lo que estamos haciendo, ECLBPAST. Rosa firmará ejemplares al término del acto y les pedimos, como en años anteriores, que permitan que los bibliotecarios sean los primeros que se acerquen a la mesa, porque luego tienen que colaborar en el desarrollo del evento. La comida de hermandad, que empezará aquí al lado, será a las 2:30 de la tarde. Gracias por vuestra atención, que disfrutéis del día y os dejo con Antonio Rey, alcalde de Grau. Sí. Buenos días, doña Rosa Montero, doña Cristina Jerez, bibliotecaria y coordinadora del Grupo de Animación de Bibliotecas Públicas de Asturias, doña Patricia Álvarez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Grado, don Gustavo Adolfo Fernández, bibliotecario y coordinador del área de Cultura del Ayuntamiento de Grado, el cual en breves momentos me sustituirá a mí, ya que yo debo de acudir también a otro acto cultural importante que se celebra hoy en Grado, que es la entrega de los Moscones de Oro. Lectoras y lectores de las bibliotecas públicas asturianas. Como os decía hace un momentito, en unos minutos tengo que ausentarme porque tengo que presidir otro acto también cultural importante en la Villa de Grado. Yo ya no me acuerdo los que llevamos este año, pero si os hablo de 78, 79, igual no sé si estaré equivocado, si son 78 o 79. Quiero decir con esto que la Villa Moscona, el concejo Moscón, irradia cultura por todos los lados. Eso es un inmenso placer para los que tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de este concejo, porque nos vemos encantados con la avidez que vemos en muchísima población que participa de una forma muy activa en la cultura, que es sinónimo de progreso en cualquier país. He querido también antes, aunque sea de una forma muy breve, darles a todos ustedes la bienvenida a la villa y al concejo de Grado. Somos una villa donde normalmente los moscones, que así se nos llama, a los que o han nacido aquí o son residentes, como es el caso mío, pero también, aparte de ser moscones, tenemos una característica básica y fundamental, que sabemos recibir a todas aquellas personas que nos vienen a visitar a este concejo y a esta hermosa villa con las manos abiertas. Nunca preguntamos de dónde vienen, sino simplemente qué podemos hacer por ellos para que se encuentren lo más agradable posible en nuestra villa. Vengo también a este acto a rendir homenaje a la lectura y a las bibliotecas, a la Biblioteca de Grado, por supuesto, de la que nos sentimos tremendamente orgullosos por su constante trabajo
en pro de la animación de la lectura y la dinamización cultural en general. Una labor que, además, afortunadamente, tenemos la suerte de que ha sido reconocida en varias ocasiones, entre ellas con un premio nacional de animación a la lectura concedido por el Ministerio de Cultura en el año 2001. O, precisamente, lo que yo os decía antes, el Moscón de Oro, que también le fue concedido a la biblioteca en el año 2007. Máximo galardón y reconocimiento que concede la sociedad civil de esta villa a través de la Asociación Amigos de Grado y a propuesta, por supuesto, de asociaciones, clubes deportivos y colectivos locales. Desde el Ayuntamiento de Grado estamos convencidos y comprometidos con las bibliotecas públicas como lugar de formación y ocio, pero también como lugar de encuentro. El acto de hoy es una prueba evidente más, palpable, de que esta función aglutina, reúne y ayuda para que de una forma sosegada y tranquila la confluencia de ciudadanos en torno a los libros sea una realidad. Creo que es digno de alabar esta actividad, estos encuentros de clubs de lectura que las bibliotecas públicas asturianas organizan desde hace 4 ediciones. Y hay que destacar también que esta actividad no surge de la nada, sino que ha crecido y florecido gracias a estos clubs de lectura que organizan las bibliotecas desde hace muchos años. En el caso concreto de Grado, los clubs de lectura fueron el germen de la Asociación del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca, un colectivo muy activo que colabora estrechamente con la Biblioteca de Grado y que organiza, entre otras muchas actividades, los encuentros anuales de literatura y artes que culminan con una cena literaria, un certamen literario de cartas de amor que se llama San Valentín, ya que nuestra biblioteca lleva precisamente el nombre del escritor y economista Valentín Andrés Álvarez, el Foro de Creación y Lectura Pública, la revista de creación literaria y plástica muy conocida en el ámbito moscón que se llaman Las Hojas del Foro, y ha editado ya varios libros de narrativa y poesía, así como un disco. Por lo tanto, y no quisiera ser pesado, vuelvo a reiterar que es un lujo para Grado y para Asturias contar hoy con una escritora de la talla de Rosa Montero, una de las escritoras y periodistas españolas de mayor trascendencia, dueña de un estilo propio y singular, que le ha servido para ser reconocida tanto por la crítica como por el público. Por los lectores que hoy os reunís aquí, que no vais a escucharme a mí, sino la vais a escuchar a ella. Y para eso yo me voy a callar ya enseguida. Y os dejo en buenas manos, en las manos de Rosa Montero, de Cristina Jerez, de Patricia Álvarez y de Gustavo, nuestro coordinador de cultura y bibliotecario, al que invito ya a subir para que me sustituya en esta mesa. Muchísimas gracias y que tengan una feliz estancia en esta villa. Intervendrá a continuación doña Patricia Álvarez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Grado. Hola, buenos días a todos. Me tenéis que disculpar un poco esta voz que tengo hoy porque tengo un constipado importante, pero no quería dejar de asistir hoy a este acto para daros la bienvenida a todos a Grado, a los clubs de lectura, a Rosa Montero y a todos en general, y desearos una feliz estancia en Grado. Escribir es un acto íntimo, solitario. Leer también es un acto íntimo y solitario. Sin embargo, hoy nos reunimos bajo este acertado lema, que no es más que leer juntos, mucho más que leer. Que escritores y lectores se reúnan, se encuentren cara a cara, voz a voz, es muy importante. Para el lector es importante porque puede conocer al autor que le entretiene, pero también al autor de los aforismos que apunta en su diario, a la persona con la que comulga, que parece entenderle y pone palabras a sus pensamientos. Para el escritor, estos encuentros sirven para que sean conscientes del valor y de la repercusión que tienen lo que hacen, lo que escriben, sus libros, en definitiva, para que reciban las impresiones en primera persona,
para que escuchen a los que antes le escucharon a él o a ella a través de sus textos. Como concejala de Cultura del Ayuntamiento de Grado, reitero lo dicho, y es que estoy muy contenta y muy honrada de acoger en nuestro municipio este cuarto encuentro de clubs de lectura de las bibliotecas de Asturias. Para nosotros, reitero, es un auténtico placer. Si el alcalde ya les ha dado la bienvenida a Grado, yo me sumo a ese saludo, a esa bienvenida. Les podríamos haber recibido en nuestra biblioteca, y así presumiríamos, y aquí el coordinador de Cultura tiene mucho que ver, de los premios de animación que ha citado el alcalde y de Valentín Andrés, aquel escritor y economista Moscón, porque, bueno, como ya hemos dicho, no sé si es un nombre guapo o feo, pero a los de Grado nos llaman moscones por todos los sitios. Y da nombre también a nuestra biblioteca de Grado, el nombre del escritor Valentín Andrés. Entonces, su especial vitalismo le impulsó a recorrer múltiples campos de la ciencia, del arte. Pasó de los cuentos como escritor y autor teatral de éxito a las cuentas como patriarca de los economistas españoles. Ortega y Gasset lo bautizó en su momento como el hombre que siempre está dejando de ser algo. Será porque también hizo tantas cosas. Tras este acto, además, recordaros que tenemos una posterior comida de hermandad y sobre todo que hemos organizado una visita guiada a la Villa de Grado de la mano precisamente de don Valentín Andrés, un Valentín Andrés muy especial, como podréis comprobar. Va a ser un paseo ligero y agradable y que recomendamos que no se pierdan y que además también sirve para invitarles a todos ustedes que conozcan mejor nuestra villa y nuestras joyas, digamos. Si estuviéramos en la Casa de la Cultura de Grado, podríamos hablarles también de nuestra intensa actividad cultural, a la que el alcalde también ha hecho referencia, a las más de 30 asociaciones culturales que hay en nuestro concejo. También podríamos hablaros del Aula de las Metáforas, nuestra biblioteca especializada en poesía, fundada por el poeta Fernando Beltrán, y que precisamente será el punto de arranque de la visita guiada que os estamos comentando. También os podríamos haber recibido en la Capilla de los Dolores, que es un emblemático edificio barroco del siglo XVIII y que normalmente se usa desde el ayuntamiento para todo tipo de actos solemnes, que junto además con el Palacio Valdecárcena y la muralla medieval son un poco el trío sagrado del casco histórico de la Villa de Grado, declarado además bien de interés cultural. También podríamos haber quedado un miércoles o un domingo en el mercado tradicional de la villa, que es un reflejo de nuestra histórica tradición comercial. Y no es casualidad que los máximos pioneros de los grandes almacenes de este país, Galerías Preciados y el Corte Inglés, fueran fundados y presididos por dos moscones que además eran familia entre sí, los primos Pepín Fernández y Ramón Areces, al que sustituyó su sobrino Isidoro Álvarez, también nacido en Grado y recientemente fallecido. La tradición de mercadería de Grado, como podéis observar, viene ya de muy antiguo, hasta la época muy presente, por cierto. Podríamos además citarles que podrían pasar por nuestro medio rural, por nuestro ambiente más natural, por nuestros campos, que antaño se decían que era la huerta de Grado, o por nuestros pueblos llenos de encanto. Pero como ustedes, lectores y lectoras, son tantos hoy aquí, por suerte, hemos tenido que citarles en un polideportivo, sobre todo porque además no tenemos auditorio. Aquí en Grado, con todo esto de la crisis y tal, había un proyecto para hacer un auditorio y se quedó, en un proyecto. Pero no queríamos renunciar a invitaros a todos a venir a Grado y compartir este día con nosotros. Entonces nos hemos esforzado, en intentar ser unos buenos anfitriones y por eso hemos adaptado el polideportivo hoy para este evento que tanta ilusión nos hace, además especialmente desde la Concejalía de Cultura, tanto al coordinador de Cultura como a mí misma. Entonces, hemos acondicionado para la ocasión este espacio, esperamos que se encuentren a gusto y sobre todo porque están en muy buena compañía de otros lectores, de bibliotecarios, de una escritora de la talla de Rosa Montero, a la que admiramos y seguimos en sus libros, en sus colaboraciones, en su Facebook tan activo. Y es un honor y un placer teneros a todos en Grado, especialmente dirigiéndome en este momento también a Rosa, y podríamos haberle preparado una pregunta para hacerle, pero luego, tras leer un texto de ella que explicaba
que un buen truco o un viejo truco consiste en que cuando te pregunten algo que no quieres contestar, responde con otra pregunta, a poder ser molesta, pues no me atrevo a formularlo. Entonces, bromas aparte, solo decirles con todo mi cariño que sea una jornada inolvidable para todos y que esperamos que tengan un buen recuerdo del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Tiene la palabra Gustavo Adolfo Fernández, bibliotecario y coordinador de cultura del Ayuntamiento de Grado. Bueno, buenos días. Puedo prometer y prometo que seré breve y a veces hasta cumplo mis promesas. Bien, en La hija del caníbal, Rosa Montero nos cuenta, leemos, que Adrián, uno de sus protagonistas, solía citar frases célebres, probablemente porque aún no confiaba lo suficiente en las suyas propias. A pesar de esta acertada frase, o precisamente por ello, voy a tomar una segunda cita de ese libro, de La hija del caníbal. A menudo de lo grosero nace lo sublime, del horror la belleza y de lo trascendental la idiotez más completa. Y digo esto porque, como bien podéis apreciar, esto no es un centro cultural como el Nieveyes ni la laboral Ciudad de la Cultura. No es el Teatro Jovellanos ni el Campo Amor. Esto es un polideportivo de pueblo. Nos hubiera encantado recibiros en un teatro o un auditorio, pero como ya dijo la concejala, no tenemos. El que da lo que tiene, lo da todo. Esta es una cantinela que he repetido durante estos meses previos a este encuentro a mis compañeras bibliotecarias del Grupo de Animación a la Lectura, a mi gente del Club de Lectura y del Foro de Creación de la Biblioteca de Grao, al Ayuntamiento, a Patricia. El que da lo que tiene, lo da todo. Sobre todo me lo he repetido a mí mismo hasta convencerme. A los de Grao, ya lo dijeron, nos llaman moscones. Nuestro gentilicio oficial no es gradenses, sino moscones. Hay diversas interpretaciones, muchas historias y leyendas sobre el origen de este apelativo. Una de ellas cuenta que durante la guerra de independencia contra los franceses, allá por 1808, las tropas de Grao moscamos. Es decir, que nos espantamos, que echamos a correr, vamos, que fuimos unos cobardes. Sin embargo, esta vez creo que hemos sido valientes al apostar por organizar este acto, a pesar de que una de nuestras mayores preocupaciones era qué imagen se llevaría esta gente de Grado al organizar esto en un polideportivo. Bien, os pido que cerréis los ojos, que hoy este polideportivo penséis o veáis que es una biblioteca y que este que os habla es un presentador. Rosa, lectores, bienvenidos a la Biblioteca de Grado. Lo único real, lo único importante es precisamente que Rosa Montero, escritora, está aquí con nosotros, sus lectores. El contexto no nos importa, solo el texto. No importa lo que veas, sino las palabras que vas a escuchar y a decir también, porque este es un diálogo entre lector y autor. Solo que a lo grande, muchos lectores, más de 500, de los clubs de lectura de toda Asturias, y una de las más grandes escritoras en lengua castellana, Rosa Montero. Quiero agradecer a mis compañeras, casi todas mujeres, por suerte, del Grupo de Animación a la Lectura de Bibliotecas Públicas Asturianas, su confianza a la hora de elegir Grado como sede de este encuentro. Hemos sido valientes y si el experimento nos sale bien, abrimos la puerta a que cualquier lugar de Asturias, cualquier concejo de Asturias, sea sede de futuros encuentros, independientemente de que el político de turno se decantara por gastarse nuestros cuartos en un auditorio, en una piscina climatizada, en un mercado de ganados o en un aeropuerto. Uno de mis directores de cine favoritos es Stanley Kubrick, y lo es porque fue capaz de no encasillarse, de filmar algunas de las mejores películas de géneros tan dispares como la ciencia ficción, el cine antibélico, el histórico, de terror, un largo etcétera. Rosa Montero, yo no sé por qué, pero me recuerda a Stanley Kubrick, porque en sus libros ha abordado como aquel, de forma maestra, los más variados géneros, desde la ciencia ficción de Lágrimas en la lluvia a la novela histórica de Historia del Rey Transparente, aunque Rosa dice en el propio libro que es una novela de aventuras y fantasía, pero bueno. En la ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero reconoce la influencia consciente de dos escritores. Una es la americana Ursula K. Le Guin,
que precisamente ha publicado obras dentro de numerosos géneros, principalmente ciencia ficción y fantasía, aunque también ha escrito poesía, libros infantiles, ensayos o traducciones. El otro autor es Nabokov, que también, y tan bien, adaptó al celuloide a Kubrick con Lolita. Rosa Montero ha dicho: el origen de la creatividad está en el sufrimiento, en el propio y el ajeno. Rosa, de pequeña, enfermó de tuberculosis. Estuvo sin ir al colegio de los 5 a los 9 años. Recluida en casa, se dedicó a leer y a escribir. Luego estudió periodismo y psicología. Colaboró con grupos de teatro independiente como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos como Fotogramas, Pueblo, Posible. Desde finales del año 76 trabaja para el diario El País, en el que fue redactora jefe del suplemento dominical entre 1980 y 81. En el año 78 ganó el premio Manuel del Arco de entrevistas, en el 80 el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios y en 2005 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid. Ha publicado, vosotros lo sabéis bien, unas cuantas novelas, empezando en el año 79 con Crónica del desamor, La función delta, Te trataré como una reina, Amado, amado en el 88. En la ridícula idea de no volver a verte escribe lo siguiente: escondí durante décadas mi parte más imaginativa y fomenté la lógica, porque las discusiones intelectuales y racionales eran el ámbito del varón, el territorio de combate en donde te ganabas el respeto del contrario, mientras que las fantasías eran vagurosas tontulinas de mujer, tontunillas de mujer. Por comenzar a liberarme de esa represión o mutilación mental en mi quinto libro, Temblor, una novela de ciencia ficción que fue publicada en 1990, es decir, cuando yo había cumplido la más que respetable edad de 39 años. Todo ese tiempo me costó empezar a sacar a la luz mi parte más fantástica, a esa niña imaginativa que había mantenido prisionera bajo 7 llaves en mi interior. Tras Temblor llegan Bella y Oscura, La hija del caníbal, Premio Primavera del año 97, El corazón del tártaro, La loca de la casa, Premio Keller del 2004 al mejor libro del año, Premio al mejor libro extranjero publicado en Italia en el 2005 y Premio Roman Primaire 2006 en Francia. Historia del rey transparente, Premio Keller del 2005, Premio Mandarache de jóvenes lectores 2007, Instrucciones para salvar el mundo, Lágrimas de lluvia y La ridícula idea de no volver a verte en 2013. También ha publicado libros de relatos, Amantes y enemigos, Premio Círculo de Críticos de Chile del año 99, y ensayos biográficos como Historias de mujeres o Pasiones. También publicaciones juveniles, recopilaciones de entrevistas y artículos. Hace poco ha publicado Dictadoras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia, basada en una serie de televisión, y escrita en colaboración. Su obra está traducida a más de 20 idiomas y es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. Una extensa, como veis, y fructífera obra que los clubs de lectura de las bibliotecas asturianas hemos leído y releído en estos últimos meses con motivo de este esperado encuentro. Os decía antes que a los de grado nos llaman moscones y que hay muchas leyendas sobre el origen de este apelativo, pero lo cierto es que en la documentación de la Edad Media, de los siglos XII y XIII, aparece repetidamente una familia poderosa, pudiente, en esta zona, que por aquel entonces, por cierto, se llamaba Prámaro y no Grado, cuyo cognomen, el de esta familia, era Mosca. A uno de ellos, Suero Mosca, el rey Alfonso VII le entregó unas tierras, donde actualmente se asienta la villa de Grado. Con esas tierras estaban los vasallos, los campesinos, a los que llamarían desde entonces moscones. Hoy aquí, en estas gradas, hay unos cuantos moscones y muchos asturianos de otros concejos, pero todos adoptamos hoy un cognomen, un gentilicio común. Somos todos monteros, lectores de Rosa Montero. Hemos venido a oír a ella, ¿verdad? Pues me callo y cedo la palabra a doña Rosa Montero. Muchas gracias.
Bueno, qué maravilla. Lo primero quiero dar las gracias a todos los que han hablado en esta mesa, que verdaderamente me han derramado tantísimo cariño y que además han hablado también, ¿no? Es decir, bueno, Patricia, no se te ha notado nada el constipado este que arrastras, pobrecita mía, has estado estupenda. Y ¿qué te voy a decir, Gustavo? Has estado maravilloso, o sea, absolutamente bordado, sembrado, genial, y me voy a referir a algo después, a cosas que has dicho. Por cierto, como seguro que os habéis puesto todos a hacer cuentas, tengo 63 años. Me los veía ir. Bueno, y quiero dar gracias sobre todo a todos vosotros que estáis aquí. O sea, esto es una maravilla. Yo no veo nada problemático en estar en un polideportivo, al contrario, me parece increíble que los lectores llenen un polideportivo, pero esto es una maravilla. Y es un polideportivo precioso y estupendo y estamos muy bien todos, ¿no? Estamos muy bien, se ve muy bien desde todas partes, está genial, la acústica parece que está estupenda, fenomenal. Y es que estoy emocionada porque tener más de 500 lectores es como el premio gordo de la lotería, ¿eh? Una cosa, la Bonoloto. Hay una escritora que se llama Clara Obligado que tiene un libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama porque tengo una memoria de pez, pero sobre literatura y tal. Y en el libro este cuenta, hace un cálculo pues muy sencillo, pero que a mí no se me había ocurrido, y dice, bueno, que si calculas que una persona lee un libro a la semana desde los 8 años hasta los 80 años, un libro a la semana toda su vida, que ya es leer y ya es vivir, pues solamente lee 3.000 libros en toda su vida, que es poquísimo, poquísimo. Entonces, si teniendo en cuenta el poquísimo tiempo de nuestras breves vidas para leer, incluso si lees mucho, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la cantidad de escritores que hay, que haya gente que me lea, y que me parece una cosa verdaderamente, ya digo, la Bonoloto, ¿no? Y aquí tantos, bueno, no sé cómo agradeceroslo. No sé si os dais cuenta hasta qué punto el lector es absolutamente esencial en esta historia, ¿no? En esta trenza de comunicación que vamos creando escritores, que también somos lectores y los lectores, ¿no? La historia de la literatura está llena de escritores que perdieron a sus lectores por alguna razón, que fracasaron, que no pudieron llegar a ser leídos y que se volvieron locos o hicieron de su vida un disparate o se suicidaron incluso, ¿no? O sea, te vuelve loco. Porque escribir se escribe, tú escribes para el lector que llevas dentro. Escribir es una cosa, es como soñar, es un sueño diurno, ¿no? Es un sueño que haces con los ojos abiertos. Los novelistas estamos siempre como un run run de palabras creativas y de historias en la cabeza, como los niños en realidad, ¿no? Los niños, desde cuando todos venimos al mundo, pues nos pasamos nuestros primeros años de vida imaginando cosas todo el rato, ¿no? Sales a la calle y ves una piedra y te imaginas que es un dinosaurio, yo qué sé, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de la gente, cuando llega a los 12 o 13 años, pues entonces el entorno les dice hay que dejar esas fantasías, ¿no? Hay que hacerse adulto, y entonces la mayor parte de la gente deja eso, abandona ese juego constante imaginario, ¿no? Y los escritores no los escritores y otra gente que se dedica pues y bueno, y mucha gente que también, que aunque no escriba, sigue teniendo esa imaginación. Pero los escritores, en cualquier caso, los novelistas, no lo abandonamos, seguimos jugando con ese juego imaginativo, lo que quiere decir que somos unos inmaduros, somos gente que no hemos acabado de crecer, y esto es verdad, no lo digo yo sola, esto es radical. Tienes que llevar al niño dentro vivo para poder crear, es en el niño en donde reside la creatividad, ¿no? Entonces tú estás todo el rato, se escribe aquí en la cabeza, cuando llegas a la página ya has escrito la novela antes, mucho de la novela antes, ¿no? Y estás todo el rato, como digo, imaginando cosas, la cabeza va por ti sola, ¿no? Entonces es una cosa absolutamente, volveré a esto después, pero es una cosa absolutamente muy privada, muy personal, muy de, como digo, de soñar con los ojos abiertos, y cuando escribes intentando
escribir la novela que te gustaría leer a ti. O sea, que escribes pensando en el lector que llevas dentro, no escribes pensando en los lectores, ¿no? Porque son muy neutros, no ves las caras, y es algo como muy personal, entonces no puedes hacer eso, no puedes pensar en los lectores. Pero en cuanto que termina la novela, si no existiera el lector, entonces es que no existiría eso que estás haciendo, ¿no? De hecho, y voy a volver atrás, de hecho existe el lector desde el primer momento en un sentido, veréis. Cuando estás inventando cosas, el 98% de lo que inventas no va a ningún lado. El 98% de las tonterías que se te ocurren atraviesan tu cabeza y se pierden como un cometa en la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, lo cuento en La loca de la casa, si alguno lo ha leído, a mí me pasa, y esto es verdad, ¿no? Es literal, pues puedes estar de repente, no puedes controlar la cabeza, ¿no? Puedes estar de repente en la cola de un banco y entonces entra una anciana de 80 y muchos años con un niño como de 10 y se ponen detrás de ti en la cola y entonces tú no sabes por qué piensas, ¿y si vienen a atracar el banco? ¿Y si los padres, el niño es el nieto de la mujer y de la abuela, claro, y los padres del niño se han muerto en un accidente de tráfico y se han quedado solos en la vida y no tienen dinero para vivir, no tienen suficiente dinero, entonces vienen a atracar el banco? ¿Y si cuando lleguen a la ventanilla y les toque el turno sacan un arma doméstica como por ejemplo un insecticida de estos para matar pulgones de los rosales, ¿no? Y le dicen, pues dame los euros o te fulmino con el DDT este, ¿no? Y así te vas entreteniendo, llega tu turno, haces lo que tuvieras que hacer, pones tu cheque y te vas y los dejas ahí a los pobres que no saben la historia que han pasado, ¿no? No saben. Bueno, entonces, esto es algo que a mí se me ocurrió una vez, como se te ocurren 100.000 cosas, nunca ha pasado a un libro mío. Ya digo, el 98% de las cosas que se te ocurren nunca pasan a un libro tuyo, ¿no? Pero de repente, en una de esas cosas que te inventas, de repente, no sabes por qué, te emocionan tanto, te emocionas tanto al pensarlas, te turban tanto, te parecen tan conmovedoras y tan grandiosas y tan angustiosas y tan bellas y tan tristes y tan alegres, tan todo a la vez, que no te caben dentro del pecho, que no te caben dentro de la cabeza y entonces te dices, yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo. Y en ese momento nace un libro. O sea que fijaos si están los lectores desde el primer momento, porque lo que te impulsa a escribir es esa necesidad, esto tan grande que se me acaba de ocurrir, que me emociona tanto, tengo que contarlo, tengo que compartirlo. El lector está inevitablemente desde el momento de su concepción. Luego lo que pasa es que mientras que escribes piensas en el lector que llevas dentro y luego ya volvéis a caer los lectores ya. Cuando terminas la novela, entonces empiezas a pensar, ¿se entenderá, no se entenderá, me leerán? Todos los escritores necesitamos que nos lean, el que diga que no le importa miente como un bellaco, necesitamos que nos lean, a ser posible, los 1.200 millones de chinos, o sea, todos. Entonces, y esa trenza tan maravillosa, como digo, que se va creando en el tiempo, ¿no? Entre lectores y escritores, que a su vez, insisto, somos lectores, todos los escritores somos gente que ama leer, sobre todo, o sea, somos lectores que escriben, ¿no? Pues esto nos salva y nos rescata como personas. ¿Habéis puesto aquí en esto lo de leer juntos mucho más que leer? Por supuesto que sí. ¿Cuánta esperanza, cuánta fe hace falta en la vida, en el ser humano, en la capacidad de comunicación que va creando la cultura, que va creando la civilidad, ¿no? Cuánta fe para leer y para escribir, ¿no? Para pensar que leyendo y escribiendo nos podemos comunicar, que podemos traspasar nuestras emociones, que podemos traspasar nuestros conocimientos, ¿no? Recuerdo una foto absolutamente maravillosa que hay de los bombardeos de Londres en el año 1942. Es una foto en blanco y negro, si googleáis bombardeos Londres biblioteca la encontraréis. Entonces es una foto en blanco y negro y se ve una biblioteca bombardeada, completamente derruida. Hay un cerro de cascotes tremendo, el techo se ha caído y quedan 2 lienzos de pared de la biblioteca en pie, un lateral y otro, con libros todavía, ¿no?
Entonces, subidos a este montón de escombros, no hay cielo, no hay techo, como os digo, subidos a este inmenso montón de escombros, hay 3 hombres, pues vestidos con sus abrigos y tal, y uno está mirando para sacar un libro y otros 2 han sacado 2 libros, no están juntos, están así como separados en diversos sitios, y otros 2 están leyendo libros ahí. En mitad del caos, en mitad de la nada, en mitad del apocalipsis, porque en el 1941-42 parecía que Hitler iba a ganar, era el fin del mundo, era uno de los fines del mundo, y en mitad del horror y del apocalipsis, esta serenidad de estos hombres leyendo, pues eran la prueba de esa fe y de esa esperanza en un futuro, ¿no? Y de esa fe y esa esperanza en la humanidad. ¿Creéis que acaso se estaban escabullendo de la realidad? Pues yo creo que no. No es que al leer lo que quieran es negar la realidad, lo que hacían al leer era intentar luchar contra Hitler. Porque esa es una manera de luchar contra el horror, es una manera de luchar contra el dolor. Gracias a eso somos humanos y gracias a eso el mundo mejora y el mundo se desarrolla y el mundo evoluciona, ¿no? Así que es maravilloso que estéis aquí. Sin vosotros estaría absolutamente chupando picaportes, estaría completamente... Creo que la mayor parte de los escritores pensamos que si no pudiéramos escribir realmente nos descoseríamos, ¿no? Nos partiríamos en cachitos. Ha dicho antes Gustavo lo de la infancia, de la tuberculosis y tal. Sí, es verdad que tuve tuberculosis, que no fui al colegio de los 5 a los 9 años, pero ya escribía antes. La mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir muy de niños. Entonces yo empecé a los 5 años, tengo unos cuentecitos de ratitas que hablaban, con dibujitos y llenos de faltas de ortografía y de manchas de tinta y tal, que mi madre pues guardó y que fechó, y por eso lo sé. Fue antes, empecé con 5 años, me puse mala con 5 años, pero los cuentos son de antes. Y además conozco a mucha gente que ha estado enferma de pequeña, pues con tuberculosis también, o con enfermedad así larga como la mía, y que no han sido escritores, ¿no? Han sido, yo qué sé, trabajan en un banco. O sea, no creo que eso sea lo definitorio. Más bien creo que la tuberculosis y la escritura nace del mismo lugar, digamos, ¿no? Son consecuencias probablemente de la misma cosa. Yo tengo también, ¿por qué se escribe? ¿Por qué algunos de nosotros leemos solo y algunos de nosotros leemos y además escribimos, ¿no? Yo creo que los lectores y los escritores somos gente de la misma clase. ¿Y qué tipo de gente es esa? Pues somos personas que podemos ser a lo mejor súper simpáticos y estar muy integrados socialmente y tener montones de amigos y tal, pero que de alguna manera somos gente que tenemos una fisura con la realidad. Hay algo que no llega a permitirnos insertarnos del todo en la realidad. Tenemos unas inquietudes, tenemos un pequeño agujero, no nos sentimos del todo a gusto, a lo mejor en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestro entorno, en nuestro mundo, en nuestra familia, no es obligatorio que sea todo, ¿no? Pero quiero decir, hay una fisura, ¿no? Hay una inquietud existencial. Entonces uno lee para llenar eso, ¿no? Para llegar al otro lado de la fisura. Entonces quizá los escritores lo que pasa es que tenemos una fisura mayor, quizá tenemos un agujero mayor, los que además tenemos que escribir y tenemos que hacer un puente de palabras más grande, ¿no? para llenarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué se escribe? Tengo bastantes teorías que las cuento también en La loca de la casa, pero pues una a lo mejor porque yo creo que los novelistas tenemos una conciencia de la muerte más aguda que el resto de los mortales. Yo creo que la mayor parte de los seres humanos, en general todos los seres humanos, nos olvidamos de que nos vamos a morir, ¿verdad? O sea, vivimos como si fuéramos inmortales, como si fuéramos eternos. Pero yo creo que los escritores somos gente más obsesionada por la muerte, pensamos más en la muerte que la mayoría, ¿no? Probablemente escribimos por eso contra la muerte, ¿no? Yo me recuerdo con 10 años de edad diciéndome, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala porque se pasará y se acabará y luego todo se acabará y te morirás. Esto con 10 años parece un poco insólito, ¿verdad? Pero no es siniestro, debo deciros, porque la verdad es que esa conciencia de la muerte va acompañada de una conciencia de la vida muy, muy aguda.
Muchas veces pasamos por la vida como maletas sin ser conscientes de estar vivos, ¿verdad? Como decía John Lennon, el de los Beatles, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. Entonces, pues, cuando tienes esa conciencia de muerte, pues tienes también una conciencia muy aguda de estar viviendo y eso es maravilloso, ¿no? Esa sería una razón. Otra razón quizá es la disociación. Yo creo que los novelistas también, todos somos muchos dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nosotros hay cantidad de gente, pero los novelistas quizás somos más conscientes de ser muchos o de esa disociación, ¿no? Lo que os decía antes, que escribir nos permite cosernos, ¿no? No deshacernos. Pero bueno, lo que más he llegado a la conclusión de que hace ser novelista, a mí me gusta mucho leer biografías de escritores y tal. Tengo una biblioteca muy grande de biografías de escritores y de artistas, pues como de 800 volúmenes o de 900 volúmenes. Y entonces me he dado cuenta de que la mayoría, y luego hablando también con amigos escritores, la mayoría de los escritores, de los novelistas, han tenido o hemos tenido una experiencia de decadencia muy temprana, antes de la pubertad, digamos antes de los 11 o 12 años, hemos tenido una experiencia de pérdida brusca, violenta de alguna manera del mundo infantil, ¿no? Entonces yo creo que eso es quizá lo que nos convierte en escritores, un impulso de recuperar, ¿no? lo perdido. De nuevo se lucha contra la muerte, se lucha contra el tiempo al escribir, se lucha contra el decaimiento, ¿no? de las cosas. Como decía, lo ha citado Gustavo, es una frase lo ha citado así de lado un poco, pero se refería a eso. Hay una frase del pintor George Braque que me encanta, que dice que la arte es una herida hecha luz, ¿no? Entonces el arte efectivamente pone luz en la herida de la vida, ¿no? Y sin esa luz, sin convertir en belleza el dolor, ¿cómo podríamos vivir? Es lo que decíamos antes, ¿no? De los bombardeos, y no solo de los bombardeos, del horror, de la brutalidad, del crimen sistemático de Hitler, sin el arte, sin la belleza, sin esa fe en la belleza y en la capacidad de entendernos unos a otros. ¿Cómo podríamos haber vencido a Hitler? Ni con 20.000 ejércitos, ¿no? No solo con 20.000 ejércitos, ¿no? Así que yo no quiero dejar que me preguntéis, porque estoy segura de que esta va a ser, desde luego para mí va a ser lo más interesante, escuchar vuestras opiniones y saber, pues yo qué sé, qué dudas tenéis, si tenéis alguna, y aprender de vuestras lecturas. Porque ya sabéis que cada uno que lee un libro lo reescribe, no hay dos lecturas iguales, no hay dos libros iguales, ¿no? Entonces, pues me encantará escucharos. Solamente decir una cosa más que también ha dicho Gustavo, que yo me he comparado con Kubrick, a mí me encanta Kubrick, pero la cuestión es que lo ha hecho porque dice que efectivamente yo hago mucho. Todos los críticos, cuando sale un libro mío y tal, siempre dicen que es un libro muy distinto a todo lo que he hecho antes, que me lo dicen en cada libro, porque los libros míos son en apariencia muy distintos unos a otros, aunque en el fondo todos, para mí, evidentemente, hablan de lo mismo, ¿no? Hablan son libros de la vida, hablan de la muerte, del sentido de la vida, si tiene alguno, hablan de la memoria, hablan de la identidad que se basa en la memoria, de que esa memoria es una construcción imaginaria, o sea, lo que recordamos no es verdad, nos creemos que recordamos la realidad, pero estamos inventando lo que recordamos. Si tenéis hermanos, pues a lo mejor, o amigos desde muy pequeña, o primos, ¿no? Desde la infancia os habrá pasado esto. Yo tengo un hermano nada más, ¿no? Y un hermano mayor que yo, y entonces a veces pues me pongo a hablar con él de cosas que hemos vivido los dos de pequeños, ¿no? Y recordamos algún momento, alguna escena y tal, y bueno, es alucinante cada vez que nos podemos a recordar, porque los padres de mi hermano no son mis padres para nada, en absoluto. No se parecen en absoluto, vamos, ni los padres, ni la casa, ni nada, no sé dónde vivió mi hermano, desde luego. Pero porque claro, cada uno lo ha reinventado, y además es más interesante todavía, la memoria es una ficción en construcción, porque los que tenemos años suficientes sabemos que
a medida que vas viviendo, vas cambiando esa memoria. Es decir, lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Lo vas cambiando, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante de mis novelas, el poder, el abuso de poder, las relaciones de poder entre los seres humanos, ¿no? El amor también, o sea que hay unos temas que siempre se repiten, ¿no? Y incluso estructuras que siempre se repiten. Es alucinante porque tú vas escribiendo, como os digo, que escribes las novelas que son como sueños que aparecen en tu cabeza sin que tú los controles. Tú no decides voy a hacer esta novela, no, es que aparece ahí como el huevecillo de la novela, esa escena que te emociona y no sabes por qué, se va desarrollando luego como muy orgánicamente. Y como los mismos sueños, cuando sueñas por la noche algo que de repente te levantas y dices he soñado algo absurdo, pero que me emociona mucho. He soñado que, lo cuento a veces, que me salen alas rojas a la espalda y vuelo por encima de Pekín. Y bueno, eso no tiene nada que ver con tu vida y no lo entiendes, ¿no? ¿Por qué sueñas eso? Pero a lo mejor mientras estás soñando eso, estás muerta de miedo, o estás muerta de risa, o estás tristísima mientras sueñas eso, o estás yo qué sé, conmovida y emocionada y alegre. Entonces, a lo mejor mientras sueñas eso sientes unas emociones fortísimas. ¿Por qué? Porque representa algo de tu inconsciente muy importante para ti, aunque tú no sepas ni siquiera interpretarlo, ¿no? Bueno, pues con las novelas es lo mismo. Con las novelas estás escribiendo cosas muy profundas tuyas que ni siquiera sabes interpretarlo y que a veces luego vas aprendiendo. Después, con el tiempo, las vas descubriendo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque he ido descubriendo también hace poquísimo, me he dado cuenta de que repito constantemente en mis novelas una estructura, incluso hablando de que se repiten, y que ni siquiera los críticos se han dado cuenta, pero que es algo que hago todo el rato, aunque las novelas parecen muy distintas unas de otras. Y es esta. Esto me he dado cuenta el año pasado, imaginaos. Llevo publicando novelas 35 años. Bueno, es que mis novelas, la mayoría de ellas parten de un personaje, puede ser hombre o mujer, que empieza en la novela en muy mala situación, muy marginal, es un personaje muy marginal, muy enrabietado con la vida, muy solitario, que no tiene amigos, que le es casi imposible tener amigos, o sea, tiene una dificultad para tener amigos, tiene una dificultad para admitirse a sí mismo, tiene una dificultad para quererse a sí mismo, que no se conoce nada en absoluto y que está en una situación muy mala y muy marginal. Entonces, la novela empieza con ese personaje, hombre o mujer, y la novela en sí es una prueba. Toda la novela es una aventura, que es una prueba lo que llamaban medievalmente una ordalía, ¿no? Una prueba que dura, difícil, que este personaje tiene que pasar. Y esa prueba, a lo largo de esa prueba, de esa aventura dura, pues el personaje va aprendiendo cosas esenciales y termina la novela queriéndose más, descubriendo, aceptándose más como es, perdonándose de alguna manera. Termina la novela siempre mucho mejor que ha empezado. Y sobre todo lo alucinante es que a lo largo de esa aventura, este personaje tremendamente solitario se va haciendo una parafamilia, es decir, una especie de familia rara de monstruos, de personajes aparentemente monstruosos, que en la novela se dice y queda claro que esos personajes supuestamente monstruosos son mucho mejores y mucho más válidos que los personajes de poder que aparecen en la novela también. Y ese esquema se repite una y otra vez. Y el personaje al final termina mucho mejor, entre otras cosas, porque ha conseguido conectar con el otro, con los otros. Porque otra de las cosas fundamentales en todas mis novelas es eso, que la vida no merece la pena de llamarse vida si no se vive con los otros. Somos seres sociales. Y si no vivimos con los otros, la vida no es vida. No digo ya para los otros, que son los santos, ¿no? Y a lo mejor hasta es un poco psicopático vivir solo para los otros. O sea, creo que no es bueno, no es sano. Hay que vivir con los otros, pero centrado en uno mismo, ¿no? Porque es lo que es sano y equilibrado, pero con los otros. Si no se vive con los otros, desde luego la vida no merece la pena llamarse vida. Entonces es curioso, y repito constantemente ese tipo de estructura, y no me había dado ni cuenta, ¿no? Así que vas repitiendo. Pero bueno, la cosa de que aparentemente mis novelas eran cada una de distintas, hay un estudioso que se llama
Isaiah Berlin, que dice que los escritores se dividen entre escritores erizos y escritores zorros. Los escritores erizos son los que se enroscan sobre sí mismos y siempre escriben el mismo libro, ¿no? Y una prueba de escritor erizo mayúsculo es Proust, por ejemplo, ¿no? que siempre escribió, pues, primero escribió Jean Chantel, que es una prueba de En busca del tiempo perdido, luego el tiempo perdido y tal. Y luego están los escritores zorros, que son los que van a lo largo caminando por el paisaje, siempre en busca del horizonte, de nuevos horizontes, de nuevos paisajes, de nuevas colinas a las que subirse en Irak. Y yo soy una escritora zorro de la punta del hocico hasta la punta de la cola, porque efectivamente creo que siempre hay que escribir desde las fronteras, desde donde ya no se sabe escribir, ¿no? O sea, que no... Y no es una decisión siquiera, me aburre escribir lo que ya sé escribir. Así que siempre intento ir un poco más allá, ir un poco más allá, ir un poco más allá. Bueno, y ya está, porque si no vamos a terminar a las 7 de la tarde. Así que porque quiero que habléis. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Es vuestro momento ahora y están ahí unos compañeros que se les ve bastante bien por detrás con los micrófonos. Por favor, levantáis la mano según vayáis queriendo intervenir y os acercarán los micrófonos. Ahí abajo hay una mano. Si os ponéis de pie, se os ve mejor, por favor. Que ahora ya como somos todos amigos no pasa nada. Nadie sienta vergüenza ni nada. Sí, ahí. Sí, os señalamos. Sí, Eso, y si el siguiente ya también, ya os vamos... Venga, gracias. Ante todo, darle las gracias por haber venido, señora Montero. Muchas gracias. Y quería hacerle una pregunta. Bueno, estoy como un niño en la noche de Reyes. Qué buena, gracias. El paso de los años va cambiando a las personas. También, como no, a la forma de escribir de los autores. Ha cambiado mucho la escritora Rosa Montero desde sus inicios literarios a la Rosa Montero de hoy. Pues muy buena pregunta, sí. Yo creo, mira, una de las cosas de las que me siento más orgullosa como escritora es que creo que he aprendido mucho. O sea, realmente no sé hasta dónde habré sido capaz de llegar, pero que escribo mucho mejor ahora que cuando empecé, para mí es una obviedad. La ficción, sobre todo, la ficción es un género, la novela es un género de madurez. Al contrario que la poesía. La poesía, por ejemplo, pues puede ser como Rimbaud, que con 16 años escribió obra maravillosa y luego pues dejó de escribir el resto de su vida, ¿no? Pero la novela no, la novela es un género de madurez y la mayor parte de las obras mejores de la inmensa mayoría de los escritores que yo leo y que me gustan están hechas en un periodo de madurez vital y biográfica, ¿no? Siempre decía yo que este periodo de madurez, cuando era más joven decía que era entre los 45 y los 55, a medida que voy creciendo y cumpliendo años lo voy poniendo más arriba. Pero en cualquier caso lo que sí que es claro es que necesitas haber vivido y tener un espacio con tu propia vida y una distancia para poder escribir de una manera más profunda, para poder escribir de una manera más universal, ¿no? Que llegue absolutamente a todo el mundo. Y es curioso además porque os diré que hace cosa de 6 o 7 años yo creí que ya no iba a llegar a nada más alto, que ya en fin, que estaba de bajada, pensé que había pasado, posiblemente que ya he pasado mi periodo de madurez, y pensé que quizás no escribiría nunca algo pues más complejo y más ambicioso que la historia del rey transparente, que es uno de mis libros mejores, sin duda, de los más difíciles de hacer, y que La loca de la casa, que es uno de mis libros más originales también y tal. Entonces pensé que, ya digo, que estaba de bajada, pero la vida reserva sorpresas alucinantes y en los últimos 3 años de repente ha empezado dentro de mí como una especie de despegue
y ahora me siento en mi momento en mi momento mejor de escritura ahora mismo. Y acabo de terminar una novela, acabo de terminar antes de ayer. Antes de ayer mandé a la editorial el borrador, vamos, el texto definitivo, que saldrá en febrero, y es una novela también de Bruna Husty, de mi detective replicante, sucede en el año 2109, pero yo creo que es mucho mejor que la primera, que Lágrimas en la lluvia, y creo que es una de mis mejores novelas en absoluto, vamos. Y estoy muy contenta de ella, y se llamará El peso del corazón, y sale en febrero. Y ya tengo la idea de la próxima, y la idea de la próxima me tiene emocionadísima. Estoy tomando notas porque antes de escribir una novela, cada cual tiene cada maestrillo tiene su librillo, no todos los escritores lo hacen igual, ¿eh? Pero yo, como os dije antes, primero se te ocurre el huevecillo, esa idea germinal, entonces empiezo a tomar notas durante un año o año y medio en miles de cuadernos. Al principio son notas muy desordenadas, luego van teniendo ya como una forma, ¿no?, de la estructura de la novela. Entonces luego puedo contar un poco más detalladamente este proceso si queréis. Pero total, que entonces ahora estoy en esa parte tomando notas, y yo creo que esta novela, la próxima, que es contemporánea y tal, pues tengo una emoción y una sensación de que puede ser la mejor novela de mi vida. O sea que me siento dentro de los límites de cada uno. Yo ahora me siento muy potente, estoy encantada. Es una compensación de la edad. Buenos días. Hola. Yo soy Moscón y tengo 3 preguntas consensuadas por el grupo de lectura Moscón. De todas maneras, yo me quería darte las gracias por hacernos un poco felices siguiendo la idea del jovencísimo John Lennon, con tu presencia y con tus libros, que leemos, discutimos y polemizamos. También me gustaría recordar algo que ocurrió aquí hace 82 años, en los 3 primeros días de septiembre, con la presencia de Federico García Lorca y La Barraca en la Plaza de Grado, y íntimo amigo de Valentín Andrés, que nos cuenta a su hijo como anécdota que no durmieron en toda la noche, que estuvieron en la sidrería cantando con el Polencho y con José Miranda. Qué bonito. Y dicho esto, pues bueno, nada, me voy a referir, ya digo, son consensuados por todos nosotros, hemos escrito así. Con respecto a su último libro, espero que me lo firmes, sí, a pesar de lo que te pregunte, la ridícula idea de no volver a verte, al que podemos denominar como ficción real, un género que cada vez más practicado por escritores españoles. Las 3 preguntillas. ¿Qué opinión le merece o te merece la experiencia y esta forma de afrontar el libro? Sí, bueno, está muy bien lo de ficción real, me parece una gran definición. La verdad es que, como os he dicho antes, tú no escoges ni el tema ni la forma de los libros, o sea, que no te creas, se imponen, ¿no? Se imponen. Este libro surgió, como cuento en el mismo libro, pero lo cuento para los que no lo hayan leído, surgió porque me mandó mi editora, me mandó un diario de Marie Curie muy breve, de 28 páginas, que había escrito Marie Curie a la muerte de su marido. Pierre Curie salió un día de casa y le atropelló un coche de un carro de caballos y le mató. Entonces, en el año siguiente a la muerte de Pierre, pues Marie escribió 28 páginas que son un grito de duelo, un desgarro tremendo y tal. Entonces mi editora quería sacar el diario ese en una colección que tiene de libros mínimos, pequeñitos, y quería que yo hiciera un prólogo. Pero me dijo también, ¿no?, porque es la editora de Seis Barral, que es buenísima, Elena Ramírez, me dijo, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor luego este prólogo a ti se te ocurre algo, y este prólogo, en vez de ser un prólogo, luego el diario es un apéndice, que es lo que ha pasado. Porque yo leí eso y me estalló en la cabeza, ¿no? Me estalló en la cabeza de repente enseguida el libro, no solo sobre el duelo, claro, mi editora lo mandaba porque yo, como sin duda la mayor parte de vosotros sabéis, también perdí a mi marido hace ya 5 años, no solo sobre el duelo,
el libro que me estalló en la cabeza no era solo sobre el duelo, sino era sobre todo sobre la vida. Es que de repente pensé que la figura de Marie Curie, que es una figura gigantesca, enorme, que yo creí que conocía, pero que luego cuando empecé a investigar y empecé a estudiar y a leer más biografías, pues me di cuenta que no sabía nada, porque el personaje que conocemos oficial de Marie Curie se queda cortísimo, es como un iceberg, la punta nada más, ¿no? Pero pensé que ese personaje me podía dar como un espejo de aumento para hablar de una serie de temas, para rebotar en él, en ese espejo de aumento, una serie de temas que estaban rondando mi cabeza y obsesionándome en los últimos años, por la madurez, o sea, porque llegas a un momento en tu vida, por tu edad, y también en mi caso, todavía redoblado por la muerte de mi marido y tal, en donde te lo planteas todo, ¿verdad? Entonces empiezas como a plantearte desde las preguntas más básicas otra vez para ver qué es la vida que estás haciendo, hasta qué punto es la que querías, hasta qué punto no es, que no. Entonces, pues esas preguntas súper básicas que son para todos, creo, importantísimas, de repente pensé que podía rebotarlas con Marie Curie y hacer un libro sobre la vida. Y salió así. Inmediatamente, es que es muy interesante porque, como os decía antes, los libros nacen primero de esa pequeña huevecillo que puede ser una imagen. En este caso fue la idea de que Marie Curie, la vida de Marie Curie me podía servir para rebotar todas estas reflexiones. Pero inmediatamente después, lo segundo que se te ocurre, sin saber nada del libro todavía, más que un pequeñito, el huevecillo es un pequeñito, lo segundo que se te ocurre es cómo va a ser, cómo va a sonar ese libro. Y al decir cómo va a sonar estoy hablando de el narrador, si va a ser primer narrador, si va a ser un narrador en tercera persona, si va a ser omnisciente, si va, en fin, qué tipo, si va a tener, pero también el sonido estilístico, si va a tener diálogos o no va a tener diálogos, si va a tener un tempo corto o un tempo largo, si va a tener parrafazos así de 3 páginas o va a ser corto, ¿no? Porque cada libro suena. Y es interesantísimo porque no sabes nada todavía del libro, no sabes nada, ¿no? Entonces, lo siguiente que se te ocurre, que ya es la pera, es el final del libro, que es alucinante. ¿Por qué se te ocurre? A mí, quiero decir, o sea, estoy hablando de mi proceso, de otros no sé. ¿Por qué se te ocurre el final del libro cuando todavía no sabes nada? Y luego, a partir de esas 3 cosas, empieza a crecer, como muy orgánicamente, como una plantita empieza a crecer la historia, ¿no? Vas tomando nota y empiezan a crecer los personajes, como si la historia te lo fuera contando. En este caso, lo que te quiero decir es que yo no escogí esa fórmula, sino que inmediatamente primero pensé, Marie Curie puede ser una pantalla estupenda para reflejar y reflexionar todo esto. Inmediatamente pensé que el libro tenía que ser como un diálogo íntimo, muy íntimo, que sonara a una conversación muy íntima que yo tuviera con alguien, con un amigo. ¿Sabéis esas conversaciones que a veces se tienen, que son mágicas, ¿no? Que son amorosas en el sentido más profundo de la palabra, con un amigo o una amiga, a lo mejor a una hora de la madrugada, que de repente sientes que os estáis entendiendo totalmente, ¿no? Todos hemos tenido alguno de esos momentos maravillosos con algún amigo, ¿no? Pues este libro tenía que ser eso, ¿no? Como en un lugar pues recóndito, en un lugar cómodo, íntimo, una conversación casi susurrada con alguien muy, muy querido, ¿no? Y eso se escogió por sí solo, se impone por sí solo, ¿no? Entonces me sentí comodísima, por supuesto, escribiéndolo, pero como me siento cómoda con otros libros, ¿sabes? O sea, cuando encuentras Bueno, me he sentido más cómoda en en el sentido de que este libro salió como un tiro, ¿no? Fue como un trance, lo escribí como en un trance. Normalmente tardo en un libro como 3 años, año y medio tomando notas y desarrollándolo, y año y medio escribiéndolo en ordenador, y este libro salió entero desde que lo inventé, desde que se me ocurrió hasta que lo terminé, en 11 meses. O sea que salió realmente fue como si salía. Bueno, iba a contestaste, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué? ¿Cómo planteaste así? Ah, sí. Pero bueno. Bueno, pero va a ser una pregunta. Bueno, espera, que le queda una. Pero una pregunta por persona. Pero es que son de 3 personas, ha dicho. Ah, pero que eres portavoz. Vale, perdona. Sí. Es que luego me están mirando
Se te había... Quisiera, desde Pero, atrás. pero es que ha dicho que era portavoz del grupo. Vale. La tercera. Bueno, habíamos puesto en su caso, al ser también periodista, ¿es un viaje de ida y vuelta? ¿En qué sentido? Eso no sé si lo entiendo. ¿El viaje de ida y vuelta cuál? Un viaje de ida y vuelta como periodista y un viaje de vuelta como escritor. Ah, como si el libro fuera periodístico. Ah, es que para mí no es periodístico para nada. La verdad es que no lo considero para nada periodístico. Es como decías antes, esa especie de realismo de ficción, es un género narrativo de los híbridos nuevos, ¿no? Con el periodismo que me gusta mucho, pues y que tiene también sus normas y tal, pues es otra cosa, ¿no? O sea que para mí sigue siendo el mismo viaje, digamos, ¿no? Bueno, vale. Otra pregunta. No, es que os iba a contar un ejemplo claro de cómo se crea una novela que es muy curioso para verlo. Bueno, lo voy a contar. Esto que os he dicho, para poneros un ejemplo de lo raro que es, mi novela Bella y Oscura, es que resulta... Entonces, en Bella y Oscura se me ocurrió, el huevecito de Bella y Oscura es que un día se me ocurre de repente una frase, nació de una frase, fijaos qué misterioso es esto de la ficción. ¡Pah! Me nace una frase aquí que se me enciende como en neón, en letras de neón, que dice: hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla. Hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla. Y esa frase de repente me inquietó, lo que os decía antes, no me cabía en el pecho, es que me obsesionó, me angustió. Luego piensas, muchos años después, reflexioné sobre eso, yo estaba cumpliendo 40 años y quizá pues era ese momento en donde ves que efectivamente subes la colina y empiezas a bajar hacia la muerte. Hay todo viaje, hay un momento en que todo viaje, la vida es un viaje, se convierte en una pesadilla porque ves la muerte, o sea, puede ser toda esa metáfora de la vida, ¿no? Pero yo no lo vi así, simplemente se encendió esa frase en mi cabeza y me dejó absolutamente noqueada y dije, esto tengo que compartirlo. Sabía eso. Segundo, la voz narrativa, lo que os decía antes. Pues yo en aquel momento estaba interesada, como siempre lo he estado después, pero a partir de esa novela, en mezclar las dos visiones que tengo del mundo, una muy realista y otra muy fantástica. Dentro de mí esas visiones son coherentes, no producen ningún tipo de distorsión. Pero en el mundo exterior vivimos muy en cajoncitos. Y entonces, lo que es fantástico, lo que es realista y se mezcla muy mal, ¿no? Entonces yo quería hacer una novela que mezclara lo realista y lo fantástico. Y para eso pensé, voy a poner una voz de una niña o un niño, antes como en torno a los 10 años, que es un momento en donde todavía lo fantástico y lo real están unidos, ¿no? Entonces esa voz de esa niña describe el mundo. Así que ya sabía solamente la frase, hay un momento en que todo viaje se convierte en una pesadilla. Sabía que la narradora iba a ser una niña, un niño o una niña, decidí que una niña de 10 años, solo sabía eso, y entonces se me ocurrió el final. Y el final que se me ocurrió fue este. Hay un avión que va por el cielo, una noche negra, un avión de pasajeros. Y entonces de repente, por alguna razón que todavía no sabía, por una bomba probablemente, de repente estalla en el aire y mueren todos, claro, en una explosión se deshace el avión y muere todo el mundo. Pero desde tierra, alguien que está mirando al cielo y que no sabe, que no ve un avión, solo está mirando al cielo negro, lo que ve es una estrella maravillosa de luces y cree que es una estrella maravillosa. Es una escena rara, ¿verdad? Y un final raro. Solo sabía eso de la novela y se me ocurrió este final. Pues fue el final de la novela y tenía sentido. Raro, ¿eh? O sea, de alguna manera escribir la novela es llegar al final, conseguir llegar al final. Rosa, ¿Dónde buenos estás? días. A ver, ¿Tengo que levantar? Ah, sí, vale. pues a ver, yo quería comentarte hablando del final justamente. Estuve leyendo la historia del Rey Transparente, me encantó. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir algo tan documentado y tan perfecto? Bueno, pues total que llego al final y la pregunta era... le preguntaba, bueno, la respuesta es, y vaso, chica y 3 hojas en blanco. No sé si era una errata de la imprenta o que es así. O sea, que quedaste al final sin saber, tengo que inventármelo. Es así, ¿no? Tienes que descubrirlo, claro.
Mira, el final no es ese. El final de la novela es antes. O sea, eso es, digamos, el cuento es un apéndice y es un juego con el lector, ¿no? Sí. Durante toda la novela se ha intentado contar la historia del rey transparente, y cada vez que un personaje intenta contar la leyenda, la historia del rey transparente, le pasa algo, le cae un rayo, le cae una lámpara encima, se mueren, les pasa algo, ¿no? Entonces, pues al final se pone como apéndice, la novela ya se ha acabado antes, pero al final se pone como apéndice esa historia del rey transparente que supuestamente está recogida en la Universidad de Coimbra o de tal, que es mentira, es mía, me la he inventado yo, claro, ¿no? Por supuesto, no es una leyenda de verdad, ¿no? Y entonces está esa historia y hay un dragón y tal, y efectivamente, que además era complicado tipográficamente, lo que yo quería era el juego de que el lector llegara y cuando se va a contar la historia, el dragón pone un acertijo, plantea un acertijo clásico, por cierto, ¿no? Y cuando se va a dar la respuesta, pues desaparece, las páginas están en blanco. Porque ahí es un juego para meter al lector dentro del libro. ¿Cómo se va a dar? Vuelves a estar en la misma situación que los personajes del libro. Es una historia incontable. Es lo que no se puede contar. Y además, si encuentras la solución del acertijo, tiene sentido con eso. Porque la solución es el silencio. Chica, muchísimas gracias. Pues yo pensaba que era un error, te lo juro. No, el libro que está incompleto, gracias. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacer? Pues está muy bien observado eso, porque es la novela que más tiempo me ha costado escribir. En realidad, intermitentemente, empezando y dejando y tal, intermitentemente estuve como 10 años. Sí. Levantad la mano porque no se os Allá ve. hay una mano, allá hay dos manos. Yo tengo... Buenos días. ¿Dónde estás? ¿Dónde Buenos estás? días. Ah. Yo soy... Aquí. Hola, sí. Bueno, yo soy del Club de Lectura de Candás y hemos leído La ridícula idea de no volver a verte y a todos nos ha gustado mucho. Muchas gracias. Pero nos ha extrañado que no incluyeras a Marie Curie en Historia de Mujeres, porque es un personaje muy interesante. ¿Nos comentarías algo, por favor? Bueno, Historias de Mujeres es de hace... ¿cuánto? No me acuerdo. En Historias de Mujeres la menciono en el prólogo o en el epílogo, no me acuerdo. Me parece que es en Historias de Mujeres. No sé si es en Historias de Mujeres o en Pasiones. Yo creo que es en Historias de Mujeres. Ahora no me acuerdo. En Pasiones es otro libro muy parecido a Historias de Mujeres, también biográfico literario. Pero yo creo que es en Historias de Mujeres. Son, no me acuerdo, 16 mujeres o algo así. Entonces hay miles y miles de mujeres interesantes en la historia para poder escoger. O sea, quedan muchísimas fuera. Como dirían los niños, que me encanta cienes y cienes, ¿no? Porque, pues quedan muchísimas fuera. Simplemente, pues no... Tienes, como digo en el prólogo de Historias de Mujeres, no intenta ser para nada, no es un libro literario, no intenta ni ser un catálogo de todas las mujeres, ni nada. Las escogí porque fueran, primero, que estuvieran todas muertas, segundo, intenté que fueran de distintos países, intenté que fueran de distintas maneras de enfrentarse a la vida, que sus retos fueran distintos también, pero fuera de eso, la verdad es que fue completamente arbitrario por las lecturas que yo había hecho de biografías, como os digo, por las que me habían parecido más curiosas, ¿no? O sea que puramente casual y azaroso, así de casual y azarosa es la vida de todos. ¿Por qué nos hemos casado o emparejado con el que estamos o con la que estamos? Por pura casualidad, la verdad. Hasta eso, que parece que es tan importante, que puede llegar a tener hijos y de todo, pues es casualidad. La vida es un puro azar. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Bueno, bienvenida a Asturias, Rosa Montero. Gracias. Somos del Club de la Calzada de Gijón. Yo tenía dos preguntas. Sí. Primero, agradecerle que escriba usted otra historia parecida con los personajes de Lágrimas en la lluvia, porque me ha parecido fantástico el libro. Bien, muchas gracias. Y es por eso que quiero hacer la pregunta. ¿Qué le inspiró a usted creer que Bruna tuvo una relación con con Mayo, que es un animal, un bicho, Sí, algo, sí. un alienígena? ¿Qué le inspiró a usted? ¿En qué pensó cuando
Bruna el bicho puede leer el pensamiento de Bruna, ¿no? Claro. A través de haber tenido un contacto íntimo. Sí. Yo quería preguntarle si usted pensó en ese refrán español, dos que comparten el mismo colchón. Pensé en eso. Y la segunda pregunta es, que es más interesante para mí, la segunda pregunta, ¿usted le gusta esa edad, el 2176, para vivir? Porque a mí, por ejemplo, las comodidades de esa época me encantan, ¿no? Pero, no sé, hay todo lo veo muy raro, y yo creo que usted también lo ve raro, esa etapa donde la democracia es algo tremendo. Usted habla, por ejemplo, que claro, la democracia que tenemos, los otros planetas son totalitarios, pero la democracia en ese país estaba, vamos, que había que pagar por el aire, estaba bastante deprimente. Pero el libro es fantástico y le agradezco su estancia aquí, se lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. Bueno, pues mira, para los que no lo hayáis leído, efectivamente, pues Bruna Husky un día se despierta después de haber bebido mucho y está al lado de un bulto en la cama y mira, y para su horror es un alienígena, ¿no? que tienen. Entonces, efectivamente, estos alienígenas se supone que después de haber hecho el amor con alguien, pues pueden leer el pensamiento. No sé cómo se me ocurrió, no se me ocurrió eso de dos que comparten el mismo colchón, pero vamos, era una manera graciosa de demostrar que habían estado juntos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ¿quién no se ha despertado alguna vez con un marciano? No sé cómo explicar. Verdaderamente yo creo que es una experiencia muy humana. Y luego, pues, lo de la democracia. Mira, la novela la escribí pensando en poner un mundo 100 años más allá de cuando empecé a inventar la novela. O sea, eran 100 años cuando empecé a escribirla, ¿no? Que fue en el 2009. Entonces, o 2008 empecé. Entonces pensé, pues 100 años más, 2109. Y para mí no es un mundo, la ciencia ficción en este país es, según los estudios de la Federación de Libreros, pues es el género que más odian los lectores, tanto hombres como mujeres. Porque yo creo que, primero, aquí España no ha sido un país con tradición de literatura fantástica, que afortunadamente ahora ya, en primer lugar, ahora eso sí ya va entrando, pero todavía la ciencia ficción en concreto, que es una rama de la literatura fantástica, ha entrado menos, y yo creo que ahí interviene también nuestra burricie con respecto a la ciencia, porque somos un país acientífico que también afortunadamente va mejorando, pero en fin, no hay como... Entonces la gente se cree muchas veces, yo cuando escribí esta novela, pues venían lectores míos y tal y decían, es que a mí no me gusta la ciencia ficción, ¿no? Pero he leído tu novela y sí que me gusta y tal. Y digo, bueno, pero ¿qué libros de ciencia ficción has leído? No habían leído ninguno, el mío solamente, ¿no? Entonces yo creo que hay un equívoco, que piensan que los libros de ciencia ficción pues hablan de cosas esotéricas que no tienen nada que ver con la realidad, que son como de historias de marcianitos con antenas como de televisión, ¿no? De estas malas cosas de televisión. Nada más lejos de lo cierto. O sea, la ciencia ficción no habla de cosas esotéricas, la ciencia ficción es otra manera de hablar de la realidad, de nuestra realidad. Es un cuento, a mí me da igual, os hablaba antes de Historia del Rey Transparente, que sucede en el siglo XII. Me da igual irme al siglo XII que irme al siglo XXII. Yo estoy hablando siempre de la condición humana, que es eterna, digamos, y estoy hablando del aquí y el ahora. Son cuentos para contar lo que somos, son cuentos para intentar entender lo que somos. Y en ese sentido la ciencia ficción es una herramienta metafórica poderosísima para intentar hablar de la realidad y de lo que somos. Entonces, para mí ese mundo que tú has descrito, el mundo ese de 2109, no es ni mejor ni peor que el de hoy. Para mí refleja el mundo de hoy, las contradicciones del mundo de hoy. Y nuestra democracia, la democracia que sigo pensando desde luego que es el sistema menos malo, que es el único posible, pero desde luego, primero, hay muchos grados de democracia y segundo, es un sistema con muchísimos fallos que tenemos que mejorar y que empujar todo el rato. Como se dice en la novela, es un sistema hipócrita, claro, está ahí todo eso, está la tentación. Yo veo a mi alrededor, en el mundo entero,
La tentación del totalitarismo, no hay más que ver cómo está el mundo, ¿no? La tentación efectivamente del populismo radical salvaje, del totalitarismo y de todos los ultraísmos que te den respuestas masticadas de la vida, ¿no? Porque, entre otras cosas, pues la democracia resulta muy decepcionante, ¿no? Pero es que lo que hay que hacer es cambiar la democracia, porque buscar otro tipo de salida es la locura y es el suicidio. Entonces, mi novela, que tiene una parte política, y en esta otra también, tiene una parte del libro político, y en la nueva que he terminado también, pues intenta hablar de eso. Pero claro, reflejo las contradicciones que tiene la democracia. En ese mundo, efectivamente, se paga por el aire. Y hay una gente que no puede pagar por el aire, que vive en sitios contaminados, pero es lo que está pasando en el mundo ahora. O sea, ¿no? No se contamina, se va a contaminar, se ponen los productos más contaminantes en los países más pobres, pues es lo que está pasando, ¿no? Así que no es esa, para mí es un reflejo del mundo de hoy, digamos. Hola, gracias. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale. Esta pregunta la elaboramos en el Club de Lectura de la Biblioteca Sara Suárez Solís, de Oviedo, y bueno, es otra faceta tuya. En el arte de fingir dolor, en ese apartado que no entendimos muy bien el título, dices que tienes ganas de usar a Madame Curie como vara de medir para entender la mía. Y dice, no estoy hablando de teorías feministas, sino de intentar desentrañar cuál es el lugar de la mujer en esta sociedad en la que los lugares tradicionales se han borrado. Ajá. Y te preguntaríamos, ¿hasta dónde se han borrado los lugares tradicionales de la mujer en la sociedad actual? ¿Cuál es el lugar de la mujer en esta sociedad del 2014? Pues en eso estamos, buscándolo, es lo que digo ahí. No está claro el lugar de la mujer, no está claro el lugar del hombre. Está en corrimiento social todo eso. Y estamos en esa búsqueda, unos y otros. Que todavía sigue habiendo mucho sexismo, no cabe la menor duda, pero que se han hecho unos avances colosales, no se nos olvide. O sea, 3 o 4 generaciones estamos cambiando el mundo, estamos cambiando una situación milenaria. Recordad que a principios del siglo XX las mujeres no podían ni siquiera estudiar en la universidad. En España creo recordar que no pudieron estudiar legalmente y hacer la carrera hasta, creo que el 14 o el 12, 1912, 1914, no pudieron votar hasta casi, pues yo qué sé, durante el siglo XX, pues en Francia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? No podían votar las mujeres. O sea, es que es una cosa espectacular. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos y qué velocidad de cambios hemos vivido, ¿no? Y leyendo el libro de Marie Curie, que ella pues es de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Su pelea, su incorporación a los estudios y tal, pues te das cuenta de eso, de que es que de los abismos de donde salimos, digamos, de los abismos de discriminación de donde salimos las mujeres, y de sexismo de donde salimos hombres y mujeres, porque el sexismo nos esclaviza a todos. El hecho de esos estereotipos que nos obligan a ser lo que las normas dictan y que no nos dejan ser lo que nosotros somos, esclaviza a los hombres también. Lo que pasa es que como a los hombres les ha tocado la mejor parte, digamos la del mando y tal, la mejor parte en apariencia, pues se han dado menos cuenta o les ha costado, pero muchos de ellos se dan cuenta ahora, ¿no? Es decir, que esa obligatoriedad de ser los responsables de la familia, pero a cambio de no tener no llorar, tener mucho menos trato con los hijos, tener mucho menos trato con las emociones, no poder, pues todo eso es una castración también muy grande, y muchos se están dando cuenta, ¿no?, de ello, y están reclamando también otro tipo de vida. Así que estamos en ello. No lo sé, ¿qué parte de nuestro ser mujer es cultural? ¿Qué parte de nuestro ser mujer es biológico? Y lo mismo digo de los hombres, pues no se sabe, estamos en ello. Lo que sí que está claro es que legalmente la legalidad tiene que ser no solo absolutamente igualitaria, que ya lo es, sino que la aplicación de esa legalidad en la vida tiene que ser igualitaria, que no lo es, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de... Seguimos, por ejemplo, las mujeres, como sabéis, son el 56% de los licenciados universitarios, y no solo eso,
sino que aquí en España, sino que además sus currículum académicos son infinitamente mejores. No sé, no me acuerdo si pongamos, lo estoy diciendo, esto sí que no me acuerdo, lo digo al tuntún. Si la media del currículum de las mujeres que se licencia es un 6.5, el de los hombres es un 5.1, yo qué sé, lo digo al tuntún, pero hay una gran diferencia. Y a pesar de eso, las mujeres siguen estando subempleadas, no ocupan los mismos lugares de poder profesional, o sea que evidentemente sigue habiendo, y el famoso techo de cristal sigue existiendo. Entonces todo eso tenemos que seguir luchando con ello, pero aparte de eso, que ahí sí que tiene que haber la misma igualdad, aparte de eso, ¿cómo somos y quiénes somos unos y otros? Pues no lo sé, estamos en ello, estamos buscándolo, ¿no? Wow. Vamos a solucionarlo. Pido perdón públicamente en este momento mientras interviene el siguiente para pedirte perdón por la interrupción, porque ya veo que se cambió el sistema. Todo el mundo pregunta más de una cosa, perdóname. No te quería haber interrumpido. Venga, Benjamín. ¿Dónde está el siguiente? Vale. En estos momentos estoy leyendo un libro que cogí en la biblioteca de Pravia sobre cuentos que publicaste en distintos medios de comunicación, y ahí se ve y donde se hace una gran narradora para ver tus buenas novelas. Pero yo lo que... ¿Qué libro es? Es una serie de libro de cuentos. ¿Pero mío o de otros? No, todo tuyo, todos tuyos. Pues será sí. Amantes y Enemigos. Sí. Y ahí está el cuento este de La Noche de Reyes. Eso es Amantes y Enemigos, sí. Bien, entonces era para decirte que ahí es donde se ve la gran narradora que eres para seguir leyendo tus grandes novelas. Muchas gracias. Pero lo que quería decir que en este libro de Marie Curie, que nos presentas lo que tuvo que hacer esta señora para luchar en un mundo de hombres, quiero yo, a ver, Rosa Montero, aquí que vemos la cantidad de lectoras que hay, ¿cómo haces para atraer al público masculino? Gracias. Pues no hago nada en especial, o sea, no hago absolutamente nada en especial, pero tengo muchísimos lectores hombres. Lo sé porque en la Feria del Libro de Madrid, que como sabéis es una feria muy curiosa porque es una feria de contacto específica. Yo que voy a todas las ferias del mundo, esta es única, porque las 2 semanas que hay, dura 2 semanas, vas 3 fines de semana, cuando sacas un libro vas todos los fines de semana, y entonces a lo largo de ese tiempo puedes llegar a hablar con 2.000 personas, ¿eh? O sea que esto es una encuesta de tus lectores impresionante, ¿no? Pues ahí veo que hay muchísimos hombres y hay muchísima gente joven, o sea que estoy feliz. La verdad es que, bueno, creo que no podría pedir más, ¿no?, con respecto a los lectores, pero no haces nada, tú escribes. Yo escribo, es que además yo escribo no como mujer, yo escribo como persona. Mira, hay una cosa que me pone de los nervios. Bueno, antes de esto, debo decir que las mujeres son más lectoras de ficción en todo el mundo. Según estudios, las mujeres leemos más ficción y además lo hemos leído siempre. No sé si os acordáis de los personajes de Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Pues que leía novelas. En el 19 las mujeres leían novelas y se consideraba que se les iba la cabeza por leer novelas y tal. Los hombres no leían novelas, leían mucho menos, ¿no? Ahora sigue existiendo eso, las mujeres leen ficción, mucha más ficción, hay hombres que también, pero mucho más ficción, y los hombres leen más cosas, libros desde ensayo o políticos o libros de estos así periodísticos o libros más utilitarios, ¿no? O sea, que las mujeres siempre han leído más ficción. Pero bueno, hay una cosa que me pone de los nervios, que es eso de que la gente piense que cuando una novelista mujer escribe una novela y además protagonizada por una mujer, está escribiendo sobre mujeres, es decir, ¿no? Mientras que cuando un hombre novelista escribe con un protagonista masculino, todo el mundo piensa que está escribiendo sobre el género humano, ¿no? Entonces, yo escribo, mis novelas tienen ahí un 20% de mis novelas, 25% están protagonizadas por hombres, pero da igual. O sea, el hecho de que se piense que una mujer es que escribe para mujeres
Forma parte del sexismo del que hablábamos antes. Y además incluso algunas mujeres lectoras también lo piensan, ¿no? Tú escribes como un ser humano. Yo intento escribir para encontrar la luz, cierta luz en la oscuridad de lo que somos, porque escribes para aprender, no escribes para enseñar nada, escribes para descubrir, escribes para aprender. Entonces, no me siento para nada separada de los hombres en eso. Y ojalá, y además ya está pasando, los hombres se identifiquen con los personajes femeninos como las mujeres nos hemos identificado durante siglos con los personajes masculinos de los libros que leíamos, ¿no? Porque así todos seremos más sabios y así todos seremos más libres, ¿no? Como decía antes, ¿no? Así que no... debo decirte además que he aprendido mucho más de los hombres. Cuando tú eres novelista, te metes en los personajes, te vives dentro de los personajes y los personajes te cuentan la vida y te cuentan el mundo, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho más de los hombres como novelista, de mis personajes. He aprendido muchísimo más que en mi vida cotidiana, porque en mi vida cotidiana, cuando estoy con los hombres, siempre hay esa cosa que es ese cierto enfrentamiento, esa distancia. No enfrentamiento, no me refiero a eso violento, pero esa distancia de ser lo otro, ¿no? Que además tiene mucho encanto también, ¿no? Esa especie como de tira y afloja que tienes con lo otro. Entonces, como persona no puedo evitar eso. Pero como novelista me he metido dentro de la cabeza de los hombres y los hombres me han contado su visión del mundo, mis personajes, y así he aprendido muchas cosas sobre cómo nos miran o sobre cómo las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Como por ejemplo, nosotras exigimos a los hombres ¿qué diría yo? Una perfección imposible, verdaderamente. Siempre pedimos más, siempre les pedimos más. Es verdad que tenemos metida la idea como del príncipe azul y que nos los inventamos al principio, nos enamoramos y nos inventamos en ellos todo tipo de virtudes y entonces les exigimos que cumplan esas virtudes que nos hemos inventado con ellos. En eso somos tremendas. Y los hombres creo que nos aceptáis mucho más como nosotras somos, ¿no? Y eso es lo envidio, debo deciros. Pero eso me lo han enseñado los personajes míos, ¿no? Así que... yo quería darte las gracias primero de todo por tus libros, vaya. De repente me ha venido un flash... Acércate al micrófono, cariño. Me ha venido... te quería dar las gracias por los libros, por tus libros, vaya. Me ha venido un flash de cuando yo tenía 20 años y tú empezabas a publicar los primeros libros que con una amiga, Maite, que si estaría... Bueno, le hubiera encantado estar aquí... nos íbamos turnando, cada libro que salía lo compraba ella, lo compraba yo, lo comentábamos, hablábamos, bueno, a lo que iba. Antes has explicado muy bien y muy gráficamente todo el proceso creativo, ¿no? Como ese webin y cómo se va desarrollando. Pero yo te quería preguntar, ¿ocurre que, o te ha pasado alguna vez, que ese germen de repente se queda atascado, no avanza, no sale y lo tienes que dejar aparcado, lo vuelves a retomar o no? ¿O hay también webines que están ahí congelados y a lo mejor en ese mundo futuro, pues dentro de 300 años, alguien lo retoma y lo sacan? Eso, o sea, ¿qué camino sin salida tiene el proceso creativo? Genial pregunta. Pues sí, me ha pasado de todo. Verás, primero me pasó... después de Te trataré como una reina, que fue mi tercera novela y que la publiqué en el 83, creo. Después de Te trataré como una reina, pues me puse a tomar notas de una novela, me pasé un año y pico tomando notas, me senté a escribir la novela, escribí, ahora ya no me acuerdo, 70, 80 páginas o más. Y me bloqueé, para siempre, es decir, me pasé 4 años sin poder escribir. Las tiré, esas páginas, desesperada, y solo me quedé con las 4 primeras que las convertí en un cuento que está en Amantes y Enemigos, que es el cuento del reloj, del chulo que está bañando a la vieja, ¿no? Con un reloj que le ha regalado a la vieja. Y ese era el principio de la novela, es lo único que queda de aquella novela. Y me bloqueé durante 4 años, que ha sido el único gran bloqueo que he tenido en mi vida y que fue horroroso, porque de repente es que no es solo que no pudiera escribir. Como os decía antes, lo del bloqueo, lo de la página en blanco es una idiotez. Ay, el bloqueo de la página en blanco, eso es una tontería, porque antes de llegar a la página es cuando ya has escrito, se escribe aquí. O sea, el bloqueo es mucho antes.
Y cuando te bloqueas, no es solo que ya no puedas seguir escribiendo, sino que de repente se te apaga ese chorro de imaginaciones que os digo que tengo, ¿no? Sí, se te va todo, se te queda todo absolutamente, el cerebro como muerto, ¿no? Donoso, el autor del boom chileno, le llamaba al bloqueo la seca, y es perfecto porque se te queda el cerebro seco como un corcho. Y entonces lo más alucinante es que el mundo pierde sus colores. Te das cuenta de que sin esas imaginaciones, sin esos ensueños que te creas, que te vas creando de la realidad, es como si no pudieras conectar emocionalmente con la realidad. O sea, es como si no pudieras sentir la vida, ¿sabes? O sea, te quedas como fuera de la vida, es espectacular. No es solo que no puedes escribir, es que no puedes vivir. Entonces, estuve así en ese penosísimo estado como 4 años. Y entonces luego, de repente un día todos los amigos te decían volverá, pero tú te crees que no vas a volver nunca. Y hay muchos autores que se han quedado así para siempre. Que, como sabéis, hay montones de autores que han dejado de escribir, empezando por Rulfo, ¿no? Pero un día empezó a moverse una historia, una imaginación como un gusanillo por la cabeza, luego otra, luego hubo un cuento, y un cuento que se convirtió en una novela que fue Amado Amo. Y ahí volvió todo otra vez. Así que una de ellas se murió para siempre. Y esa no volverá jamás, Luego, hace cosa después de Lágrimas en la lluvia, empecé a tomar notas de otra novela que sucede en la selva, que la tengo anotada como La selva, no sé todavía el título, y que es una novela oscurísima, tremenda, que me sigue gustando, ¿eh? Me parece que puede estar bien. Y empecé a escribirla, tengo escrito el primer capítulo que me parece muy potente, tengo escrito 4 capítulos, el primero me parece muy potente y de repente en el cuarto me bloqueé y lo dejé y ahí está, esa no la he tirado. A lo mejor la tomo, esta la tengo en la nevera, metida en la nevera, se metió la ridícula idea de no volver a verte por medio y esta la tengo en la nevera, pero no sé, cada vez se aleja más, como un barco a la deriva, ¿no? Que cada vez se aleja más, no lo sé. Pero el caso es que todavía me parece muy potente y podría estar. Y luego tengo otra modalidad todavía, para que veáis. Estaba escribiendo El corazón del tártaro. Entonces, estaba escribiendo El corazón del tártaro, que era una historia que yo quería hablar de la capacidad de supervivencia, quería celebrar la capacidad de supervivencia de los humanos. Esta capacidad increíble que nos hace que, aunque nos quedemos hechos un moco en el suelo, podamos, esa adaptabilidad y esa supervivencia, podamos volver a ponernos en pie y podamos seguir a lo mejor llenos de prótesis, pero seguir caminando y a lo mejor construirnos una vida mejor todavía o más feliz que la anterior, ¿no? Llena de cicatrices y de prótesis. Es tremenda la capacidad de supervivencia del ser humano, ¿no? Pero para hacer una historia sobre eso, pues tenía que hacer primero una historia negrísima, es decir, era un personaje que pasaba verdaderamente lo que os decíamos antes, el personaje marginal y tal, que pasa por una prueba tremenda y que sale. Pero en este caso la prueba era la oscuridad absoluta, tenía que pasar realmente por un túnel, por el horror, por el infierno, y al final de ese túnel estaba la luz. Bueno, intelectualmente lo tenía clarísimo, empecé a escribir, pero no podía soportarlo. El túnel era tan duro, tan oscuro, tan negro, que no veía que quería llegar a la luz, pero no podía creerme que podía llegar a la luz. Así que lo dejé, se hubiera podido quedar en la nevera como La selva. Lo dejé y empecé y retomé otra vez Historia del Rey Transparente, que ya estaba tomando notas así. Y retomé, me puse a desarrollarla, seguí trabajando como 1 año y medio en ella, y de repente una de las leyendas de Historia del Rey Transparente, una noche me levanté, me senté en la cama, ¡pam! Y dije, claro, pero si esta leyenda, esto lo meto en la anterior y puedo salvar. Así que aparqué Historia del Rey Transparente, volví al corazón del tártaro, hice a la protagonista una editora de libros medievales, metí una versión de la leyenda del Rey Transparente en el corazón del tártaro, y gracias a contar el horror como un cuento, pude llegar a la luz del final del corazón del tártaro. Así que hay de todo. Buenos días. ¿Dónde estás? Mire, muchas gracias por asistir a esta reunión. Y también la quiero felicitar porque hace unas fechas usted recibió un premio. Sí.
Gracias, sí, sí. Me alegré muchísimo porque tuvo unas críticas además muy favorables. Sí, muchas gracias. El premio Mundo al columnismo, sí. Sí. Yo más que leer sus libros, leí el Retransparente, soy muy de sus artículos. Es usted muy reivindicativa, defiende mucho a las mujeres, tiene muchos valores. Gracias. Y ahora, de todos los libros que se mencionaron aquí, de estas bibliotecas, no se hizo mención al libro que estamos leyendo en la biblioteca del banco. Instrucciones para salvar el mundo. ¿El porqué de ese título? Pues, mira, muy buena pregunta. Los títulos también salen naturalmente, o deberían salir naturalmente. Cuando estás escribiendo una novela y todo funciona, cuando estás ya como en el momento de la escritura física normalmente, cuando estás como en el primer tercio, ya has hecho el primer tercio de la novela, pues normalmente un día, ¡plum!, aparece el título en tu cabeza. Y si todo funciona bien, ese título te explica, es lo que yo llamo un título necesario, es decir, que emana de verdad del libro y que te explica a ti misma un poco lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo La loca de la casa, creí al principio que estaba escribiendo un ensayo de literatura, pero de repente apareció el título y me di cuenta que no estaba escribiendo un ensayo de literatura, sino que estaba escribiendo un artefacto sobre la imaginación y además un artefacto interactivo para que los lectores jugaran conmigo el juego de la imaginación. Y eso me lo reveló el título, ¿no? De alguna manera. Entonces, Instrucciones para salvar el mundo también surgió el título así por sí solo, no todos han salido así de bien, a veces terminas la novela y no tienes el título y eso te cuesta luego entonces encontrarlo. Pero cuando escribí Instrucciones sí, y apareció ahí, y entonces era totalmente revelador de lo que quería hacer con la novela, porque ya, Instrucciones para salvar el mundo es un título chistoso, en el sentido de que unes la palabra instrucciones, que es una palabra muy pequeña, ¿verdad?, con como que va bien para las instrucciones del microondas o de la lavadora o del fregaplatos, ¿no?, con salvar el mundo, que es un concepto grandioso y enorme, ¿no? Entonces ya indica primero que vas a hablar de algo grave, muy grave, pero desde un lugar pequeño. En primer lugar, eso, desde una perspectiva pequeña, ¿no?, de lo cotidiano, pero de cosas importantes, grandes, enormes, desde una perspectiva pequeña, y luego además que lo vas a hacer con cierto sentido irónico, con cierto sentido humorístico, ¿no? Así que y luego el tema, ¿no?, de qué habla el libro, pues habla de eso, de en este mundo completamente que nos parece estar viviendo en el apocalipsis, y que se están hundiendo todas las ideologías, que bien hundidas sean, por cierto, porque me parece que siempre han tenido muchos muertos detrás, ¿no? Cualquier ideología aspira a ser absoluta y entonces ignora todas las sombras que hay en la vida, ¿no? Y que parece que no hay nada donde agarrarse, pues yo creo que se puede uno seguir agarrando a la ética personal, a ser una buena persona, maldita sea. Las instrucciones de salvar el mundo. Uno no puede salvar el mundo globalmente. Y si alguien dice que puede salvar el mundo, hay que salir corriendo, ¿no? Porque los salvadores del mundo suelen ser unos grandes asesinos, ¿no? Pero sí puedes salvar tu pequeño mundo, ¿no? Y puedes salvar tu pequeño mundo, pues eso, siendo una buena persona. Así de simple son las instrucciones para salvar el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa simpleza, ¿no?, de hablar de lo muy grande desde lo muy pequeño ya se describe desde el propio título, ¿no? Y también muchas veces ya sabéis que ponemos citas, ¿no?, al principio de las novelas. Y a veces yo he puesto en algunas sí, en otras no, a veces pues las citas son así como muy rimbombantes y a veces de personajes. Entonces en esta me encanta porque es una cita de la abuela de ¿cómo se llama este maravilloso? Del escritor judío. Ahora se me ha ido, pero bueno. Bueno, la abuela de un escritor judío importantísimo y maravilloso que a mí me encanta, que es uno de los que más me gusta de los escritores, incluso le he entrevistado, ahora tengo un lapsus, pero me encanta que dice, cuando ya no te queden más lágrimas, no llores, ríe. Entonces me parece conmovedor, primero,
esa mujer que ha vivido el holocausto, que ha vivido el horror, que sea capaz de decir eso. Y luego me parece maravilloso que la cita esa, que todas son de grandes pensadores y tal, pues sea de una abuela. Me parece precioso, me parece genial, ¿no? O sea, ese es el ámbito de esa novela, ¿no? Hola, no se me toca a mí. ¿Dónde estás? Ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Bueno, yo lo primero voy a dirigirme un poco a los organizadores porque se justificaron mucho de que estábamos en un polideportivo y con la que está cayendo yo creo que la cultura hay que fomentarla aunque sea debajo de un paraguas. Y esto es tan digno como el Jovellanos, el Niemeyer y cualquier otra cosa. Completamente, muy bien. Sí. Yo vengo del Club de Lectura del Llano de Gijón y sé lo que nos cuesta, bueno, lo que les cuesta a las bibliotecarias recopilar libros, etcétera, etcétera. Vamos, es una cosa lo que está pasando que nunca nos lo hubiéramos pensado. Y bueno, dicho esto, hay otra pequeña cosa que quería preguntar y cuelo dos preguntas, pero son eso. Yo he leído en algún lado, no sé si lo suficientemente serio, el medio, que usted que tienes ascendencia asturiana o vaqueira, algo por ahí. Sí. Entonces, nada, era por si lo quieres contar como anécdota y es un orgullo para todos los asturianos que estés entroncada con nosotras y si no lo estuvieras con nosotros, si no lo estuvieras, eras pues igual también me lo de perdonarías. bienvenida, claro. Bueno, pues sí. Y por último ya que en la estupidez de no volver a verte, que me encantó, enhorabuena, tienes una pequeña cita que dices que, no me acuerdo textualmente, pero dices, yo como no he tenido hijos, lo más importante de mi vida, entonces ese no tener hijos, si alguna vez has pensado si tu literatura hubiera influido en ti un poco, algo, hubiera cambiado algo de tener hijos a no tenerlos, puesto que es una cosa trascendental en la vida de una persona, no de una mujer, puede ser una mujer, un hombre, quien sea. Sí, absolutamente. Gracias. Bueno, varias cosas, muy bien, muy buena esta participación tuya, esta pregunta, este comentario. Primero lo de Asturias, efectivamente mi abuelo materno era vaqueiro de Alzada, de Brañas de Arriba, en el puerto de Italiegos. Y mi segundo apellido es Gallo con Y, que es uno de los apellidos vaqueiros típicos. Y yo me siento además totalmente vaqueira, es decir, me siento genéticamente, aunque físicamente he salido así, a mi padre que era del centro y que además Montero es un apellido de profesión y es de judío converso, evidentemente, y he salido así como cetrina y tal, pero yo por dentro me siento celta y vikinga completamente, y nórdica, y de hecho además, pero es cierto, siempre he pensado que hay una memoria genética que se tiene, porque yo que soy de Madrid, que me he imaginado, sí que no he visto, en cuanto que llegaba una montaña verde, a mí no, pues a una montaña verde y del norte, pues me siento en mi lugar, es algo como que se me ensancha el corazón. Me he recorrido todas las montañas del mundo, soy senderista, hago trekking y me he recorrido toda Asturias andando. Es uno de los lugares del mundo que más me gustan y en donde me siento como realmente, me siento que es mi sitio, o sea que me siento muy asturiano, muy asturiano. Eso por un lado. Por otro lado, me ha encantado la referencia que has hecho a las bibliotecas y quiero yo hablarla. En primer lugar, quiero agradecer a los bibliotecarios que me han traído muchísimo, pero no solo que me hayan traído, además el trabajo que hacen me parece absolutamente increíble. En concreto, este grupo de bibliotecarios hace un trabajo alucinante. Han hecho un dossier, Ana nos lo ha hecho increíble. Sí, sí. Rigor horrible. Han hecho un dossier increíble, han hecho cosas como esta, bueno, lo preparan todo, son alucinantes. En concreto, estos son espectaculares, son de traca, pero todos los bibliotecarios en general de España son unos héroes anónimos que verdaderamente yo voy mucho a bibliotecas, colaboro mucho con bibliotecas. Es un escándalo cómo se les está desmantelando de una manera en los últimos años brutal, desmantelando algo que es realmente el tejido, la base del tejido cultural. Me parece que no se está cometiendo un error cultural absolutamente garrafal.
Entonces, pues las bibliotecas para mí son algo verdaderamente importantísimo y a las que agradezco y a las que adoro. Y luego, por último, los hijos, pues seguro que hubiera cambiado. Todo lo que escribes viene de todo lo que eres, pero de todo lo que eres, que son 100.000 cosas, ¿no? De todas tus lecturas, de tus miedos, de tu situación física, de cómo eres, si eres alta, baja, guapa, fea, delgada, si tienes salud, si no tienes salud, si de tu clase social, si has tenido un accidente de coche, de todo. No te voy a decir ya de haber tenido hijos, lo que te puede cambiar, efectivamente la visión del mundo, seguro que hubiera cambiado mi literatura. Ahora bien, lo que sí que quiero decir es que por supuesto que se puede ser escritora teniendo hijos y no teniendo. Tengo montones de amigas escritoras con hijos que han hecho libros maravillosos. O sea que desde ese punto de vista, que a veces hay gente que piensa que es que como que no tienes tiempo, que no puedes, no, eso no es verdad. Ahora, que la visión del mundo hubiera cambiado, seguro. Y por lo tanto la novela de alguna manera. Pues si me surge, es que ya digo que yo no escojo. Me dice que tengo que hacer una novela de la zona vaqueira. Si me surge, yo no escojo. Tiene que salir. Muy bien. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras palabras. Vamos a dejarlo aquí, porque a mí se me pasó en un suspiro, pero miro el reloj y veo que es que ya llevamos casi 2 horas aquí sentados. Y vamos a parar 10 minutinos, vamos a dar ya por concluido lo que es el turno de preguntas y tal, y dentro de un ratín Rosa firmará libros. Vamos a darle unos minutos para que descanse y pueda cambiar un poco de postura, ¿de acuerdo? Y mientras hacemos la cola. Vale, gracias. Gracias. Gracias.